Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de la Cobertura de la Crisis Mundial en Salud. Como saben, este espacio es para seguir aprendiendo, para fortalecer la comunidad, para generar herramientas y temas de reporteo, y también compartir en medio de este difícil momento de la pandemia. Mi nombre es Tania Balbuena, soy redactora de Salud, Medio Ambiente, Tecnología en la revista N+1, también para la revista Divulgación Científica de la Universidad del Rosario y relatora de la Fundación GAO. Consultora en comunicación de riesgo, docente universitaria en Colombia y en Perú, y actual vicepresidenta de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, ACTC. Como especialista en epidemiología y salud pública, compartiré este espacio con la moderación. Muchas gracias por acompañarnos a través de Zoom, a través de Facebook que están aquí. También nos acompaña Desiree Esquivel, del equipo del foro, y estar ahí compartiendo los enlaces para que ustedes puedan sumarse a esta comunidad. Como saben, las actividades de este foro son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ, por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet, también por sus siglas en inglés. Los invito a todos, porque este tema es muy interesante, que dejen las preguntas en el chat, los que están en Zoom, y también a los que están en vivo con nosotros en Facebook, ahí en los comentarios. Durante todo el evento vamos a revisarlas y las compartiremos más adelante. Si prefieren también recibir esas novedades de qué es lo que está pasando en el foro directamente a sus correos, pueden inscribirse a nuestro boletín y todos los jueves lo recibirán en un enlace que también los van a ver por el chat de esta transmisión. Gracias por conectarse a todos y ser parte de esta familia. Como saben, la cobertura de estos temas, la nueva crisis mundial nos ha puesto en jaque a muchos temas de conocimiento y nos ha puesto a aprender, desaprender y reaprender. Por eso buscamos a los mejores especialistas de diferentes áreas para que con ellos podamos comprender un poco más qué pasa con la ciencia detrás de todo lo de la pandemia. Por ejemplo, conforme van apareciendo nuevas cepas, tenemos que plantearnos diferentes preguntas de qué tiene que hacer la ciencia para adaptarse, por ejemplo, o para adaptar las vacunas y mantener su eficacia, su eficiencia, que tantos términos que por ahí escuchamos. Este tema por eso hoy nos convoca y para eso están unos panelistas invitados muy especiales. Desde Chile nos acompaña Florencia Tevi, quien es doctora en genómica y también CEO en GIDIS Biotech. También es doctora en bioquímica y fue asistente de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigación Biomédica en España. Y es una de las impulsoras de la iniciativa Plan Nacional de Genómica en Chile. Desde Londres también está Julián Villanova Arenas, quien es biólogo colombiano que estudia la evolución de los virus utilizando datos genéticos y utiliza este conocimiento para orientar intervenciones en salud pública. Miren qué importante. La herramienta principal que utiliza Julián es la filogenética, la cual le permite descifrar, por decirlo así, las relaciones de parentesco entre los virus. Actualmente trabaja en el Centro de Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en el Reino Unido. Bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí, Florencia y Julián, un gusto poder comunicarme hoy con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, así que se los agradezco a ustedes. Bueno, y el También muchas gracias por la compatriota. invitación. Sí, muchísimas gracias, también emocionado y por compartir esta información que es extremadamente importante para la comunidad. Bueno, hoy tenemos varios conectados también que son del área de las ciencias, pero también muchos comunicadores y periodistas, y hoy venimos a aprender mucho y también a tener algunos conceptos claros para mejorar nuestro quehacer profesional. Hay muchos retos, como lo hemos explicado,
Y hay algunos términos que se han utilizado desde el año pasado, tal vez bien o mal, ya no los van a decir ustedes, y por eso vamos a hacer esta, digamos, esta conversación muy amena con ustedes, como en cuatro bloques, ¿no? El primero, para poder entender de estos conceptos especializados, queremos que ustedes nos den un contexto teórico de algunas cositas que necesitamos tener claras, ¿no? Luego, ya hablaremos del contexto actual, del tema de las variantes y qué realmente implica esto. Hablaremos algo súper importante que Julián, pues en su perfil profesional lo tiene, que es esas acciones de salud pública, si cambian o no, porque nosotros le hablamos al público y queremos pues saber transmitir exactamente qué es lo que se debe hacer en estos casos y por supuesto algunas recomendaciones en comunicación. Entonces yo quiero empezar con Florencia. Si nos puede de pronto explicar un poquito en palabras sencillas, ¿no? ¿Qué implica que este coronavirus, el SARS-CoV-2, tenga un genoma de RNA? ¿Qué pasa con esas mutaciones o por qué ocurren este tipo de mutaciones en estos virus? Como les decía, a veces hemos visto medios que utilizan los conceptos de cepa, variante, mutaciones indiscriminadamente. Entonces queremos que ustedes nos hagan esa pequeña revisión de términos y nos expliquen esa confusión, qué realmente son las variantes, qué se diferencia y si se debe utilizar el término de cepa o no, y por supuesto, qué conlleva las mutaciones de este virus. Bienvenida, Florencia. Para empezar, el RNA es un poco distinto del ADN, ¿no es cierto? El ARN o el ADN son moléculas distintas. El RNA es más inestable, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, cuando hablamos de las mutaciones en el coronavirus, hemos tenido bastante suerte porque los coronavirus no mutan tan rápido como puede ser, por ejemplo, la influenza, ¿no es cierto? Y eso ya es una gran ventaja que nos ha dado, bueno, el que sea un coronavirus. A nivel mundial, yo creo que hay que rescatar un hecho de que todo lo que estamos hablando de variantes, de mutaciones o de cepas inclusive, tiene que ver principalmente con que es la primera vez en la historia de la medicina que nosotros podemos seguir y podemos trazar y podemos saber hacia dónde va y cuándo muta esa variante del virus. Del virus original nosotros podemos trazar hacia dónde fue primero, hacia dónde fue después y a medida y qué mutaciones tiene. Las mutaciones hay que tener en cuenta que son al azar en el virus, no ocurren dirigidamente por una cuestión u otra, ¿sí? Son al azar, y al ser al azar no podemos predecir fácilmente dónde van a ser las próximas mutaciones, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que el esfuerzo que están haciendo muchos países del mundo por leer el material genético del virus que está invadiendo o que está entrando o que recién entró, o detectar las nuevas formas de virus que están entrando a su país, cualquiera sea ese alrededor del mundo, es un esfuerzo muy importante, es único en la historia y lo que nos permite es entender cuáles son las de todo este material genético que entra, ¿no es cierto?, de todos estos virus que entran, es decir, ¿cuáles tienen mutaciones? Primero, pregunta. Segunda pregunta, ¿esa mutación altera en algo el virus, sus capacidades infecciosas de transmisibilidad, digamos, sus variables, queda alterado por sus variables epidemiológicas? Esa es la segunda pregunta que nos hacemos. Y entonces, cuando vemos la mutación, le llamamos, esta puede ser una variante de interés. Las variantes pueden tener una mutación o varias mutaciones. Y ahí lo llamamos de interés. Y ahí empezamos a investigar si tenemos que preocuparnos o no por esta variante para ver si ha cambiado algo en la estructura de la proteína
y si esa proteína va a resultar más o menos infecciosa, se va a traducir en un cambio de cuadro clínico, por ejemplo, o de transmisión, o de contagio. Si es que va a cambiar el curso de la pandemia debido a esa presencia de esa mutación. Entonces las llamamos variantes de preocupación, en inglés variants of concern. Y después tenemos otras mutaciones que están ahí, pero no hicieron nada y quedaron, dijimos, bueno, puede ser de interés, pero no. Se estudiaron y no. Y esto es lo que estamos estudiando ahora. Todo ha surgido recientemente. De hecho, tenemos, creo que recién hemos llegado, estamos como en 1 millón de variantes, pero no todas son de interés. Primero fueron clasificadas de interés, pero no todas son de preocupación. Eso es la buena noticia. Y esto va a seguir ocurriendo, porque siempre que el virus se replique, es una oportunidad para mutar. Cada vez que el virus se replica, puede mutar. Entonces, mientras exista más contagios, más personas contagiadas, más transmisión, más movilidad, hay más posibilidades de que el virus cambie. Y ese cambio habrá que ver para qué lado va. Habrá que estudiarlo cada vez que se presente. Y esto, por ejemplo, gente como Julián lo hace informáticamente, nos puede dar primero luces ya a nivel computacional a los que trabajamos en el laboratorio para hacer una preselección y ahorrarnos bastante trabajo. Perfecto. Es decir, bueno, entonces tenemos estos virus RNA, su material genético cambia cuando pasa de persona a persona, por eso lo que nos explicas de que entre más infecta y puede tener esas cambios. También puede mutar cuando uno los tiene, cuando tú tienes el virus, si tú tienes una infección, mientras tú cursas esa infección, el virus se va reproduciendo dentro de ti. Y cada una de esas reproducciones es una oportunidad para mutar. Entonces tú puedes tener el virus, puede ser que el virus mute dentro de ti y tú le pases una variante mutada al que contagias. Creo que este punto es muy clave de saber que entonces cuando se replica este virus dentro de nosotros, tiene esa oportunidad de mutar y de transmitirle esas mutaciones a otros. Y quiere decir que esa agrupación, como nos explicaba, son las que se conforman en variantes, que son las que ya a continuación nos va a explicar un poquito más Julián. Y para ir finalizando esa parte, para que sea una nueva cepa, tendría que ser una nueva especie y tendría que, en el tema de las mutaciones, tendría que ser cambios muy sustanciales, o qué pasa ahí con esa terminología. Exacto, vamos a decir que es una cepa nueva cuando esa variante evoluciona de una variante de interés, después le encontramos una variante preocupante, después vemos que sigue acumulando cosas que no tenía la variante original, y además todo eso se traduce en un cambio que vemos a nivel clínico, epidemiológico, o por ejemplo respecto a los determinantes sociales de la salud. Entonces, cuando eso se traduce en estos cambios, recién ahí decimos que hay cambios sustanciales, además de vacunas, además de terapias. Ahí recién vamos a decir que la podríamos llamar una cepa nueva. Hasta el momento no la tenemos, o no es el caso del SARS-CoV-2, ¿correcto? Hasta ahora no tenemos una cepa nueva, tenemos variantes de preocupación que si las dejamos libres alrededor del mundo y hay gente que es reservorio, pueden seguir mutando, pueden seguir evolucionando, acumulando cambios adentro de esas personas que actúan como reservorios y pasarse de una persona a otra en una población, y así van a evolucionar dentro de una comunidad hacia otra cepa. Y por eso es importante que cuando nosotros decimos, ¿cómo terminamos con esta pandemia? Bueno, lo primero que hay que hacer es cortar la cadena de contagios. Porque si no cortamos la cadena de contagios, siempre hay una posibilidad de
evolución que supongo que Julián nos va a explicar mejor cómo ellos han visto en tiempo real estas mutaciones que están ocurriendo y la evolución en tiempo real de este virus, que recién es la primera vez en la historia de la medicina, de la epidemiología, de la ciencia humana, calculo yo, que lo podemos ver, y esto se debe a los avances tecnológicos, a la baja de los precios en los insumos para poder leer el material genético, en los desarrollos para, por ejemplo, poder hacer cálculos con una gran cantidad de datos. Todo eso ha permitido que hoy tengamos todas las herramientas necesarias para poder terminar con la pandemia. Bueno, ya Florencia nos ha dejado claro algunos conceptos que estaban un poquito confundidos, pero ya tenemos la base para ahora sí preguntarle a Julián. Bueno, Julián, ya como nos lo decía Florencia, ya sabemos que hay unas variantes de preocupación y hoy en día se habla mucho de variantes que la gente la relaciona con los países donde han sido identificadas. Entonces hablamos que la variante de Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, hasta la de México. Entonces, en la parte científica es importante que nos puedas compartir cuáles son esas principales mutaciones que las hace diferente al virus original, y para toda la comunidad a la que queremos informarle bien, cuáles son esas principales implicaciones clínicas. Es decir, las personas hoy en día estamos preocupadas si esta nueva variante tiene mayor contagio, es más transmisible, más infecciosa o más mortal. Entonces, Julián, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Sí, estaba tomando notas que fueron varias preguntas en una sola. Entonces, sí, algo importante a resaltar es que, como comentó Florencia, los coronavirus en general, ellos mutan muy rápido. Entonces, en una única cadena de contagio, cuando una persona infecta a otra persona, esta persona infecta a otra persona y así sucesivamente, en una cadena lineal, esperamos que se acumule 1 a 2 mutaciones por mes. Entonces, y eso es una tasa de mutación lenta para un virus de ARN. Sin embargo, lo que pasa con estas variantes de preocupación, y que ha sido algo que todos los biólogos evolutivos o médicos que trabajan en el área, etcétera, sabíamos que el virus iba eventualmente a cambiar, conocíamos la tasa de mutación, pero lo que no anticipábamos eran situaciones que iban a favorecer la aparición de variantes con un número superior de mutaciones a lo esperado, y esto es una cosa importantísima que pasa con estas variantes. Entonces, no solamente es las mutaciones que tienen, pero que tienen un número mucho más elevado de mutaciones que otras variantes, y obviamente eso entonces trae un conjunto de implicaciones importantes. Tradicionalmente entonces se han asociado como comentaste, con el país de origen. Entonces a veces nos referimos a la variante que apareció en Brasil, a la variante que apareció en el Reino Unido, y existen diferentes formas de referirnos, porque también como comentó Florencia, esta situación de básicamente acompañar en casi tiempo real la evolución del virus no tiene ningún precedente. Entonces también en la medida en que íbamos haciendo el estudio de estas variantes, también íbamos desarrollando sistemas taxonómicos para clasificarlas y para denominarlas, y por eso a veces encontramos una dificultad en saber de qué variante estamos hablando. Es la misma que usa este sistema de nomenclatura, la misma que usa aquel sistema de nomenclatura. Entonces también existe esa confusión, tanto para los científicos como para el público en general, saber cuando estamos hablando de ¿es esta misma variante de California o es la variante brasileña? Y estoy resaltando estos eventos para que vean cómo el hecho de que lo estamos haciendo en tiempo real, existen muchas complicaciones y muchas dificultades en entender algunos aspectos importantes de la evolución del virus. Ahora, si bien hasta la fecha tenemos 3 o 4 variantes que llamamos las variantes ¿sí? de preocupación, entonces tenemos la variante que documentamos en el Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante en Brasil, tenemos la variante de California. Y como comenté, entonces estas variantes tienen no solo un número elevado de mutaciones, un número superior al esperado, pero tiene mutaciones que in vitro han mostrado, por ejemplo,
que aumentan la afinidad del virus por la célula que infecta. Y en estudios de laboratorio, en algunos casos también se ha observado que algunas de estas mutaciones también le dan al virus la propiedad de escape inmunológico. Es decir, que aumenta la probabilidad de reinfección por esta variante, porque ya sea porque el sistema inmunológico no la reconoce o la variante lleva a que el sistema inmunológico no la reconozca, o porque de alguna forma reduce la neutralización que nuestro sistema inmune realiza. Entonces, cuando estamos estudiando estas variantes, es muy difícil extrapolar de una variante a otra, porque a pesar de que comparten mutaciones, es no solamente la propiedad que esta mutación da, pero también todas estas otras mutaciones que no sabemos de qué medida están afectando o están modulando el efecto de otras mutaciones. Entonces, como dije, eso es importante, es muy importante mencionar que la gran dificultad es entender cómo todas estas mutaciones en conjunto pueden alterar las propiedades biológicas o epidemiológicas o incluso el cuadro clínico cuando una persona se infecta con una de estas. ¿Qué implicaciones se han documentado hasta la fecha? Entonces, por ejemplo, sabemos que la variante del Reino Unido es una variante que es mucho más transmisible, hasta un 70% mucho más transmisible, y recientemente se ha confirmado que existe una mortalidad superior asociada con esta variante, un aumento en el 60% de la mortalidad asociada con esta variante, que obviamente genera bastante preocupación. Esa variante más estudiada en ese respecto, se comienza a aumentar evidencia, por ejemplo, que la variante de Sudáfrica también tiene una mayor transmisibilidad, así como también la variante que fue documentada por la primera vez en California. Y una gran preocupación que existe tanto con la variante que fue documentada en Sudáfrica como la variante P1, que es la de Brasil, es que tienen mutaciones que al parecer aumentan la probabilidad de reinfecciones. Y obviamente yo creo que esto es lo que ha puesto un poco en alerta en muchos lugares, especialmente que comenzamos a vacunar. Entonces comienzan las preocupaciones de qué tan eficaces van a ser las vacunas ahora que puedan aparecer variantes con estas propiedades. Por supuesto, yo creo que nos acabas de dar datos claves para todos los que hoy están en esta transmisión, y es las variantes, esa mayor afinidad a los receptores de la célula para ingresar, y también el tema de la evasión del sistema inmune. Tú comentabas ahí de la variante de Brasil, y esta mañana estaba revisando un paper que decía que el sistema inmune de las personas previamente infectadas pueden no reconocer al virus. Entonces, que podría conllevar, en hipótesis, ¿no?, a más reinfecciones. Entonces, es interesante, pues, paso a paso van este tipo de hallazgos, pero es importante también recordar, como nos decía Florencia, ¿no?, la importancia de las acciones que estamos haciendo para evitar la cadena de contagios, que no es tan fácil y que más adelante lo hablaremos ya en las acciones de salud pública, pero que es una de las soluciones para este tipo de desafíos, ¿no? Quiero también preguntarles a ustedes dos, ¿no? En los últimos... Perdona, Tania. Perdona, Tania. Una cosita para sumar a lo que dijo Julián y que no quede también en el aire. Tenemos muchos indicios sobre en qué se están traduciendo estas variantes, pero no tenemos los cuadros clínicos concretos. Sin embargo, estamos viendo que está afectando mayormente a la población, estas nuevas variantes afectan a la población más joven, que no se vio esto durante el 2020. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque está la severidad del cuadro clínico respecto a la población más joven es una observación que está en estudio, pero para que todo el mundo lo tenga en cuenta, que no es cuidarse solamente la población de riesgo o la denominada población de riesgo durante el 2020, sino que todas estas variantes y todas las características que mencionó Julián
se le agrega, a todas, se le agrega que hay una incidencia mayor, con mayor severidad en los más jóvenes. Así que todo el mundo a cuidarse porque la población de riesgo ha cambiado esa dimensión, pero no sabemos cuánto. Estamos estudiándolo. Y creo que eso es una advertencia para todos, para que no piensen que porque yo soy joven solamente voy a ser un asintomático. Florencia, mira que este es un aporte muy importante porque las poblaciones más jóvenes son las que pues más relajan sus medidas de prevención, y con estas nuevas variantes pues está en curso de investigación, por supuesto, pero están viendo que pueden ser pues proclives al tema de reinfecciones o pues al tema de más hospitalizaciones en este grupo etario. Importante entonces también compartirles que en los últimos estudios y algunos papers han señalado que las vacunas como la de AstraZeneca, la de Johnson Johnson, la de Pfizer, Sputnik, serían menos efectivas contra la variante sudafricana. Y esto pues ha preocupado un poco a algunos países con este hallazgo. Bueno, ¿creen ustedes en la posibilidad de que se presenten nuevas variantes que sigan poniendo en jaque a las actuales vacunas? Y pues ante esta situación, ¿qué debe hacer la ciencia para tener una acción correcta para ayudar durante esta pandemia? Cuéntenos. Sí, para algunas de estas vacunas, estudios han mostrado que existe una reducción en la eficacia, especialmente en particular para la vacuna, para la variante que apareció en Sudáfrica. Existen estudios que han reducido, por ejemplo, la eficacia de 80-90% para un 60%, o en algunos casos mucho menor. Sin embargo, lo primero que se debe mencionar es que hasta la fecha todas las vacunas han mostrado que por ejemplo, al menos protegen contra la severidad o contra la muerte asociada por la infección del coronavirus. Y eso es extremadamente importante. Entonces, estamos precisamente por eso no se ha perdido el optimismo frente a las campañas de vacunación, independientemente de la vacuna que se nos ofrezca. Lo más importante es vacunarnos y vacunar a las personas de riesgo y eventualmente a la población, precisamente porque estamos reduciendo esa carga en los sistemas hospitalarios y estamos realmente protegiendo a las personas contra la mayor severidad. Un par de estudios fueron publicados esta semana que son muy optimistas, en los que por ejemplo, se ha observado que personas que fueron infectadas naturalmente con el virus y después, por ejemplo, se vacunaron con Pfizer, tuvieron, por ejemplo, una muy elevada respuesta inmune contra la variante tanto británica como la variante de Sudáfrica, como la variante brasileña. También existe un estudio esta semana publicado que muestra que cuando una persona se infecta con la variante de Sudáfrica, esto confiere protección contra la variante original, pero también contra la variante brasileña. Y también, por ejemplo, se han mostrado estudios que Moderna y Novavax, también cuando se vacunan las personas después que han sido expuestos naturalmente al virus, también protección contra la variante británica y la variante de California. Entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Esto muestra que, por ejemplo, eventualmente se pueden desarrollar refuerzos utilizando estas nuevas variantes que pueden, por ejemplo, optimizar los esfuerzos de vacunación que se están haciendo actualmente. Obviamente contamos con tecnologías que permiten hacer esto de una manera rápida, pero los gobiernos y las agencias responsables por esta parte deben comenzar, por ejemplo, entonces comenzar a analizar cómo va a ser la logística para que esto funcione de una manera en que no tengamos que usar drásticamente nuevamente las estrategias no farmacéuticas. Entonces, para finalizar esa parte y darle también escuchar la opinión de Florencia, solo comentar y reforzar
que las vacunas actuales funcionan, ¿sí? Obviamente existe esa parte que se ve comprometida por las variantes, por la aparición de las variantes actuales, pero a pesar de eso, no es un motivo para alarma, ¿sí? Es simplemente el hecho de que haya una menor eficacia simplemente es un llamado a que se mantengan aquellas estrategias no farmacéuticas que también reduzcan la transmisión, como por ejemplo el correcto uso de máscaras, trabajar de casa si es posible, si van a hacer una reunión en lo posible que sea en un ambiente abierto, y si es un ambiente cerrado que tenga apropiada ventilación. Todo esto hasta que, por ejemplo, se tenga una estrategia de vacunación que sepamos nos protege contra muchas variantes. Por supuesto, Julián, quiero resaltar lo que nos acabas de decir, que el tema de la eficacia de la prevención en transmisión y de reducir el riesgo de hospitalización y muerte, pues las vacunas están aportando bastante. Y también pues traía a colación el tema de esta variante sudafricana que tanto revuelo mediático ha dado, pero que ya en América Latina este año se han reportado casos en Panamá porque llegó un viajero desde Sudáfrica, y también se ha detectado transmisión local en Aruba, Cuba y Costa Rica desde marzo. Entonces es importante también tener esta actualidad en estos temas. Voy a ir, ya como tú lo has nombrado, y para darle paso también a Florencia, en el tema de las acciones en salud pública, importantísimo. Voy con Florencia, que es su especialidad también, y ayer casualmente había una reunión de la Organización Panamericana de la Salud hablando de la vigilancia genómica y colocaba los ejemplos de Colombia, de Chile, de Brasil. Entonces, dinos, Florencia, ¿cuál es la recomendación para los gobiernos en América Latina actualmente frente a este panorama de las nuevas variantes y lo que puede seguir pasando con el SARS-CoV-2? Mira, yo creo que la situación a este respecto, la situación de América Latina es muy distinta que la que puede tener Europa. Tenemos variantes epidemiológicas y determinantes sociales de la salud que realmente son diferentes, y los ingresos per cápita obviamente también son distintos, el desarrollo de la ciencia y de la economía también es distinto que en Europa. Entonces, esto implica que las medidas que se puedan tomar en América Latina van a ser distintas y no podemos usar a Europa de modelo por una cuestión simplemente de logística sanitaria, de salud pública, de ingresos, de un montón de cuestiones. Pero los determinantes sociales de la salud juegan un papel muy importante acá. Cuando yo digo determinantes sociales de la salud, hablo en dónde vive una persona, por ejemplo. Hablo si esa persona vive hacinada o no vive hacinada. Vive tiene acceso al agua potable, no tiene acceso al agua potable. Vive en situación de pobreza o de pobreza extrema. A esas cosas me refiero cuando hablo de determinantes sociales de la salud. Y en este respecto, la vigilancia genómica se hace más importante aún en América Latina que en cualquier otra parte del mundo. Los países latinoamericanos, hay varios que tienen ingresos altos per cápita, y creo que esos países tienen la responsabilidad de montar los sistemas de vigilancia más robustos. Creo que es una responsabilidad social de algunos países latinoamericanos, diremos, porque entender cuál es la circulación, la prevalencia de la circulación de cada una de estas variantes para saber si están asociadas a más transmisibilidad, si están asociados a más mortalidad, es indispensable para ver qué medidas se van a tomar, porque nuestra epidemiología es diferente a epidemiología, y determinantes de todo tipo son diferentes a los europeos. Y no es momento de tomar a Europa como modelo, creo yo. Creo que tenemos que idear nuestros propios mecanismos y nuestras propias estrategias. Hay formas de hacerlo que podemos adaptar perfectamente bien aquí, en diferentes países de América Latina, tener centros centinela con división de datos, pero es una responsabilidad hacerlo, porque entender
cómo está evolucionando el virus en diferentes lugares nos va a permitir cortar la cadena de contagio. Y el objetivo no puede ser seguir paliando la pandemia, que ha sido el gran error de muchos gobiernos latinoamericanos, de tratar la pandemia, no de prevenirla. Y eso hay una diferencia en estrategia de salud pública para eso. O sea, es una decisión política que se traduce en estrategias de salud pública. ¿Sí? Entonces, una cosa es tratar los casos de contagiados y otra cosa es tener estrategias para cortar la cadena de contagio. Y respecto a esto es fundamental porque las vacunas y los diversos porcentajes de vacunas que tenemos en América Latina y en los diferentes países de América Latina son diferentes a los de Europa. Y tenemos vacunas que son diferentes y hechas de manera diferentes a las vacunas que en este momento tiene acceso a Europa. Entonces, eso también va a marcar una diferencia en las medidas no farmacológicas que tenga que abordar los diferentes países de América Latina. Por eso se vuelve aún más relevante. Y yo no creo que haya mejores o peores vacunas, pero sí creo que hay vacunas que tienen más información y vacunas que tienen menos información. Y a este respecto, en América Latina hay muchas vacunas que todavía tienen menos información. Y necesitamos, como población, exigir que se abra esa información, de tener esta información, de hacer los experimentos para tener los datos concretos, sin especular, de cuál es realmente la eficacia de campo que están teniendo las vacunas en América Latina y las vacunas que se están utilizando, porque todo país tiene un mix distinto de marcas de vacunas y que están hechas de diferentes formas. Todas tienen el mismo objetivo, pero están hechas de diferentes formas y por eso la epidemiología y los determinantes de la salud puede ser que influyan de diferente manera al momento de cortar esa cadena de contagios. Entonces, creo que mantener la vigilancia genómica, entender cuál es la clínica local para cada una de estas variantes, pero además conocer la eficacia de campo a medida que se está vacunando, o sea, qué anticuerpos se generan, quiénes están generando anticuerpos, quiénes no están generando anticuerpos, son temas que América Latina todavía tiene que resolver. No creo que están totalmente resueltos en Europa, pero sí creo que tienen un poco más de información que nosotros. Por supuesto, Florencia, todos los desafíos que tenemos a nivel latinoamericano y concuerdo totalmente como tú dices, la vigilancia genómica tiene que estar a la par de esa vigilancia epidemiológica y de campo que actualmente se está realizando en nuestros países, pero que sí falta ese apoyo a la investigación local para poder identificar, como tú bien no lo señalas, hacer un análisis exhaustivo con los datos científicos, pero también con las realidades de nuestros países, esos determinantes sociales tan marcados y tan fuertes que tenemos en América Latina. Un llamado para todos los gobiernos aquí desde Florencia, también importantísimo. Y ahora a Julián quiero preguntarle en cuanto a la prevención. Él es un investigador que tiene y recopila esos datos para tomar posiciones y acciones en salud pública. Cuéntanos, ¿cuáles serían esos cambios, si los hay, o si continuamos con los mismos cuidados sanitarios para mantenernos, digamos, a salvo ante esas nuevas variantes y ante los nuevos desafíos que podamos enfrentar hacia adelante? Sí, yo creo que Florencia tocó en un aspecto importante y es que el efecto de las diferentes estrategias, tanto de vacunación como las no farmacéuticas, depende mucho del contexto local. Y es por eso que incluso, por ejemplo, los efectos que se observan a veces para alguna variante en algún país, no necesariamente significa que ese mismo efecto va a tener en otro país, al menos que se conozcan cuáles son los efectos también de las otras variantes que están allí. Entonces es muy diferente el conjunto
de variantes que tenemos aquí en el Reino Unido, como es el conjunto de variantes que tenemos en México, el conjunto de variantes que tenemos en Colombia o en otros países. De nuevo, las circunstancias locales también son diferentes, entonces es muy difícil, por ejemplo, extrapolar cuando un confinamiento funciona en un país, pero no funciona en otro. Depende, por ejemplo, de qué tanto apoyo del gobierno existe, etcétera. Lo mismo para la parte genómica, es también importante resaltar que a pesar de que exista el nivel científico e intelectual para hacer esto en países latinoamericanos, muchas veces también faltan los recursos, pero también muchas veces los productos vienen de países europeos o de Estados Unidos, lo que incrementa el costo para nuestros países suramericanos de hacer este secuenciamiento. Por eso a veces yo también resalto el inmenso esfuerzo que se hace a pesar de que no se cuenten con muchos recursos. Ahora, creo que ya había respondido eso en parte. En algunos casos la primera respuesta a una variante de preocupación en la cual se demuestra que tiene un efecto epidemiológico importante, como es una elevada transmisión, ha sido, por ejemplo, el confinamiento. Y en el Reino Unido hemos estado en confinamiento básicamente desde diciembre. Solamente comenzamos a relajarlo hace una semana, pero aún estamos básicamente en confinamiento. Ahora, lo que estas variantes muestran es que debemos dar mucha mayor atención a nuestras actividades individuales y colectivas que lleven a reducir la transmisión, porque las variantes aparecen precisamente porque está habiendo transmisión, entonces se le está dando la oportunidad al virus de cambiar de muchas maneras. El virus no ha cambiado la forma en que se transmite. El virus continúa causando la misma enfermedad. Por tanto, esas estrategias que siempre insistimos, tapabocas, bla, 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 continúan siendo importantes, y significa que si tenemos una variante que se transmite mucho más rápido, que es mucho más eficiente en la transmisión, entonces no podemos bajar la guardia. Por el contrario, es cuando tenemos que siempre recordar y mantener presentes esas estrategias. Entonces, de nuevo, no existe una solución. Depende mucho del contexto local. Lo importante es que independientemente del efecto epidemiológico, el virus continúa causando la misma enfermedad, transmitiéndose de la misma manera, y por tanto sabemos que las vacunas y las otras estrategias continúan funcionando. Excelente, Julián. Yo creo que ese llamado de no bajar la guardia, de cuidarnos, ¿no? De seguir con las medidas que a veces pues parecen ya comunes y del día a día, es un poquito cansonas, pero que son indispensables para prevenir este tipo de riesgo, ¿no? El uso del tapabocas, lavado de manos y por supuesto el distanciamiento y ir a lugares que hayan buen flujo de aire, entre otras acciones ya locales. Y por eso mismo y por esa corresponsabilidad que tenemos todos, hoy todos hacemos parte de este mundo de comunicar qué está pasando en la pandemia, porque nos está llegando mucha información y asimismo tenemos que tomar acciones en nuestro día a día. Saber si podemos ir a trabajar, qué actividades podemos o no realizar en nuestros lugares donde vivimos, entre otros. Y es ahí el desafío para todos los que tienen que comunicar, que están en las redacciones. Hoy, tanto periodistas especializados como no especializados, todos nos ha tocado aprender, reaprender y desaprender, como les decía, y volver a aprender nuevos conceptos día a día. Pero yo quiero que ustedes nos resuman acá para ya ir finalizando este viaje que hemos tenido, tanto de conceptos, actualidad, de acciones en salud pública, y ahora con este componente de recomendaciones para todos los comunicadores y periodistas. ¿Qué se debe tener en cuenta para informar rigurosamente sobre estas nuevas variantes, cierto? Pero sin provocar esa alarma innecesaria y utilizar muy bien la terminología técnica? De pronto, Florencia. Yo creo que bueno, lo importante es, los gobiernos deben mejorar mucho lo que es la comunicación de riesgo. Sí, yo creo que eso es algo que hemos fallado en todos los países realmente. Informar que no solamente estas medidas, no solo se trata de
que uno salga y no contagie el virus, pero muchas veces de que podemos estar contagiados y no lo sabemos y estamos infectando a otras personas. Entonces, entender, por ejemplo, informar a las personas cuáles son los riesgos de tomar cada una de las acciones que tomamos en el momento en que salimos o entramos en contacto con los otros. Obviamente falta existe los periódicos sensacionalistas, las noticias sensacionalistas, existe todos estos fake news que se tienen que combatir y se va a hacer un mayor esfuerzo en cómo realmente comunicar los hallazgos científicos de una forma que el público en general puedan entenderlos. Muchos, por ejemplo, hemos estado expuestos a la palabra mutación antes como si fuera algo que cambia la naturaleza de un elemento de forma sustancial, pero básicamente, como todo en la naturaleza cambia, y mutación simplemente es la palabra que usamos para describir ese cambio a nivel genético. Entonces yo creo que existe sí esa necesidad de establecer vínculos, por ejemplo, con periodistas que permitan transmitir la información, que permitan informar tanto la parte científica como la parte de comunicación de riesgo, precisamente para que las personas entiendan y no se encuentren a la deriva y no sean vulnerables de caer en la trampa de las fake news y de estos periódicos sensacionalistas. Bueno, vamos a responder, Florencia, si tienes algo que decirnos. Hay algunas preguntitas también de nuestro público que está opinando acá. Si de pronto alguno de ustedes tiene esa respuesta y de una vez nos la comparten. Dice Carlos Luna desde México. Uy, si vieran aquí en México toda la politiquería que hay precisamente por compararse con Europa. Y la pregunta es, ¿existe algún dato de que las vacunas en pacientes con esclerosis múltiple? Y otra preguntita desde España, nos dicen que en España se ha paralizado la vacunación con AstraZeneca para los menores de 55 años. Y la primera dosis se había inyectado ya a unos 2 millones de personas, especialmente en sectores como la educación, seguridad y los de primera línea. Se plantea poner la segunda dosis con otra vacuna o no poner la segunda dosis. ¿Qué opinión les merece este revuelo en algunos países por los posibles riesgos de esta vacuna? Y la última pregunta ya para que ustedes nos puedan compartir, dice con respecto a la evolución que tiene el virus con las mutaciones, la severidad o gravedad que pueden ir adquiriendo nuevas variantes, si tiene algún límite, es decir, ¿podemos esperar variantes más agresivas a las que han aparecido hasta ahora? Sí, tengo que recordar algunas de las preguntas, pero también si Florencia quiere ayudar con alguna parte. Entonces, creo que voy a comenzar de la última porque es la primera vez que recuerdo. Sabemos que los virus van a continuar cambiando y precisamente predecir la trayectoria evolutiva de las variantes es algo prácticamente muy difícil de hacer. Sí. Entonces, lo que podemos predecir es que el virus va a continuar cambiando. Eso es seguro. Ahora, ¿qué propiedades va a adquirir el virus? Eso no lo podemos saber. Sí. Que puede ser mucho más transmisible, que puede llegar a causar una enfermedad mucho más severa, sí, también existe esa posibilidad. Pero si eso va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, eso es lo que no podemos predecir. Respecto a la parte esclerosis. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta, añadiendo a esta respuesta, yo creo que lo que hay que añadir a eso es que las mutaciones son al azar, los cambios son al azar. Entonces, no lo podemos decir. Y justamente porque son al azar y no los podemos predecir, y no podemos predecir tampoco cómo pueden influenciar diferencialmente a distintas comunidades, que eso también es importante. Es por eso que
hay dos cosas que son fundamentales. Primero, las estrategias no terapéuticas que pueden afrontar y cómo las puedan afrontar los países. Y lo otro es una organización mundial para, y acá me engancho con las primeras preguntas, ¿sí? Una organización, un sistema de organización mundial, un acuerdo de orden mundial para la distribución de las vacunas. Porque justamente se está haciendo en este momento diplomacia por vacunas, ¿sí? Entonces yo creo que eso, hay países que están acaparando más vacunas, otros que no tienen vacunas, y no, en un mundo globalizado no tiene sentido vacunar un país completo si el resto no está vacunado, porque ese país que no está vacunado van a seguir circulando el virus, va a seguir siendo un reservorio, va a haber personas que van a seguir acumulando mutaciones al azar, el virus va a continuar su evolución y puede ser que todo ese esfuerzo en vacunación que se hizo para un único país después no sirva de nada, porque el virus cambió tanto que se volvió una cepa, que es lo que estábamos diciendo antes, se volvió una cepa distinta y tenemos que empezar todo de nuevo. Entonces, yo creo que en este momento uno de los puntos claves es cómo se va a hacer la distribución mundial de vacunas, y creo que en esto necesitamos que los líderes del mundo se unan y tomen decisiones que nos afectan a todos por igual. Porque la no distribución de las vacunas puede ser un caos, puede alargar una pandemia innecesariamente. Entonces yo creo que inclusive si pensamos en la economía mundial, si quieren verlo desde un punto de vista completamente político y completamente económico, también es conveniente hacer un plan de organización mundial para mejorar estos puntos. La desigualdad que hay hoy en el tema vacunas, de que algunos países tienen más, otros se quedan sin la segunda dosis, está pasando en todas partes, y creo que esto tiene que terminar y que la gente también tiene que dejar un poco, tiene que exigirlo también. No es solamente, tiene que exigir a sus líderes que exista este acuerdo. Por supuesto que sí, Florencia. Importante lo que tú nos recuerdas, y nosotros que tenemos la corresponsabilidad de informar, tenemos que ponernos esa visión, esas gafas de mirar las realidades y los contextos que actualmente afrontan cada uno de nuestros países en América Latina. Y ya para ir finalizando y cerrando, a cada uno de los dos les voy a solicitar que nos ayuden a concluir con una frase o un consejo final la importancia de estos temas y la responsabilidad que tenemos para informarlos. Pero antes de eso, quiero regalarles dos frases que esta semana me dieron unos entrevistados, uno de la Universidad de México, que me decía que en la carrera evolutiva el virus tiene las de ganar. Una visión un poquito preocupante, pero también un investigador en Colombia me decía que en prevención no hay exageración y la solución vendrá de la investigación. Les dejo estas dos frases muy interesantes, con dos panoramas que nos ponen en contexto la importancia de seguir investigando, la importancia de la prevención y por supuesto que el virus también nos puede ganar. Entonces, por favor, Julián y Florencia, ¿cuál es la frase que nos dejan para todos nosotros, para que también nos la llevemos, la tengamos muy en cuenta a la hora de compartir conocimiento de estos temas? No sé si quieres ir, Julián, tú primero. Bueno, yo diría que el virus está haciendo lo que mejor sabe hacer, que es mutar, y que somos nosotros con nuestras acciones individuales y colectivas los que le damos o no la oportunidad de que esto ocurra. Yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que esta pandemia ha dejado de ser sanitaria per se, sino que el término de la pandemia va a depender de una decisión política mundial.
yo creo que la tecnología y la ciencia ha hecho todo lo posible y lo incalculable y ha dado un salto cuántico para poder seguir la evolución del virus en tiempo real, para poder entender cuando aparecen nuevas variantes en diferentes comunidades alrededor del mundo, para describir los casos desde asintomáticos a moderados, para detectar todos estos casos. Los países, los científicos del mundo han hecho esfuerzos incalculables para, con lo que haya a disposición, poder leer el material genético del virus o analizar las personas para ver si están o no están contagiadas de la forma más temprana posible. Creo que en este momento pasa por una decisión política de consenso mundial en la distribución de las vacunas, de medidas no farmacológicas efectivas, porque una cuarentena puede ser más efectiva en un país donde hay un estado de bienestar y muy poco efectiva en un país donde no hay ayuda por parte del Estado para quedarse en la casa. Y eso es una decisión política, de ayudar a la gente para que se pueda quedar en la casa y cortar esa cadena de contagios. Y una decisión, bueno, ya dije, la decisión de los líderes del mundo también de unificar el tema de las vacunas y de invertir en ciencia, ya no pasa por la investigación o por la ciencia. Ahora estamos hablando de una decisión política de los líderes de los países para acabar con la pandemia. Tenemos las herramientas, sabemos lo que hay que hacer, ahora falta la decisión política para hacerlo. Así es, Florencia. Y muchas gracias a Julián y Florencia por traer estos temas a discusión, a que replanteemos muchas formas de analizar no solo los datos científicos, sino actualizarnos a nuestro contexto local y, por supuesto, a seguir colaborando con expertos como ustedes para seguir aprendiendo y, por supuesto, mejorando nuestro quehacer profesional. Le doy muchas gracias tanto a los panelistas del día de hoy como a todos ustedes que estuvieron acompañándonos en Zoom y en las redes sociales. Tenemos una encuesta para que ustedes nos digan qué les pareció este encuentro y, por supuesto, para que las próximas actividades del foro las sigamos fortaleciendo en lo que necesitamos, ya sean herramientas o temas para reporteo, las oportunidades que tenemos. Recuerden, este es un espacio para seguir aprendiendo y fortaleciéndonos como comunidad. Los invitamos a que hagan parte de nuestros grupos de WhatsApp y también al boletín que todos los jueves nos está llegando a los correos. Por favor, suscríbanse en el link que aparece en la descripción y a todos ustedes los esperamos en nuestro próximo foro. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.